Buenas a todos ustedes. Vamos a aplicar algunos ejercicios de lógica proposicional y simbólica. Vamos a empezar por lo que son las tablas de verdad. En las tablas de verdad, generalmente siempre se trata de encontrar al término principal, el cual tendría que ser el conectivo lógico principal, ya que debido a eso es el último conectivo lógico que se encuentra fuera de todos los paréntesis y corchetes existentes. En el caso de que pueda tener aquí un corchete y aquí otro corchete, seguiría siendo la última respuesta, ya que sería el equivalente lógico de dos proposiciones desarrolladas, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al punto, tendríamos lo siguiente. Ya, que partimos de cuántas proposiciones tenemos. Es necesario saber que tenemos cuántas proposiciones. En este caso tenemos P y Q. Eso implicaría dos proposiciones, las cuales de las dos proposiciones es necesario darnos cuenta cuántos intervalos vamos a necesitar. Entonces, si ustedes recuerdan, es 2, la fórmula dice 2 elevado a la enésima potencia. Ya. Donde n, pues sería 2 en este caso. Por lo tanto, entonces tendríamos que nuestro valor de 2 al cuadrado, que sería n igual a 2, sería 4. Lo cual, como resultado, tendríamos de todo eso, que tendríamos que trabajar con 4 posibles opciones. De ahí, ¿qué es lo que se procede a lo siguiente? Tratar de encontrar los que no son sus negaciones. En este caso, por ejemplo, tendría P, y Q, sin negar. Pero a la vez también tendría a sus negados, ¿no? Que en este caso serían no P y no Q. Entonces, la idea fundamental, se parte de querer empezar por el primer conectivo. Entonces, nosotros determinamos por cuál conectivo lógico empezar. Lo ideal siempre es empezar en orden alfabético. En este caso, P viene antes que Q. Si ustedes recuerdan, es OPQ. Entonces, como P viene antes que Q, es recomendable usar por P. En P tiene que haber 4, ya que indica que tiene que haber 4 tipos de, 4 filas, se podría decir, en total. Por tanto, para P, empezamos de forma contando. Por ejemplo, cuando es P, cuando se tiene 4, o sea, cuando es n igual a 2, se empieza anotando a B 2 veces, la mitad de esto. O sea, de 2 en 2, la mitad. La mitad tiene que ser verdadero, la mitad tiene que ser falso. En cada caso tiene que ser igual. Pero primero se anota la mitad de verdad, luego la mitad de falso. Podemos empezar con la mitad de falsos y luego la otra mitad de verdades, pero tiene que ser consecutivos. Después, para empezar a nombrar Q, se va intercalando de tal forma de que cuando se hagan las operaciones respectivas no se repita. Esa es esa es la ideología de querer formar una tabla de verdad. Una vez indicado cuál es P y cuál es Q, se procede a empezar a rellenar los siguientes espacios, respectivamente si es negado o no negado. Por ejemplo, aquí tengo P y aquí también tengo a P, en este caso. Sería esto.
sería esto. Eso es P. Por tanto, este mismo esquema tiene que estar igual aquí y Q es lo único que ha de variar. Para los negados, yo empiezo a negar. La negación del verdadero se vuelve falso, la negación del verdadero se vuelve falso, la negación del falso se vuelve verdadero y la negación del falso se vuelve verdadero. Y para Q propiamente igual niego. De verdadero a falso, de falso a verdadero, de verdadero a falso y de falso a verdadero. Una vez distribuido todo eso, se empieza a lo que es a desarrollar primero los paréntesis, luego los corchetes y al final las llaves, respetando siempre el orden en el que se encuentra. En este caso, podemos aquí desarrollar un paréntesis, que sería este, que entre P y Q, si ustedes recuerdan la tabla de verdad, si existe un falso, todo es falso. Por tanto, es verdadero, falso, 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 y esto es verdadero, el único verdadero. En este caso del I, lo mismo. Si existe un falso, todo es falso. Falso, 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 verdadero. Una vez determinado esto, respetando siempre el orden, yo he desarrollado primeramente este paréntesis de acá. Este paréntesis. Una vez desarrollado el paréntesis, procedo a aplicar operar con el siguiente conectivo lógico dentro del corchete. O sea, tengo que respetar siempre el sistema. Entonces, conectivo lógico entonces y la proporción. Lo que yo hago es evaluar esta columna junto con esta otra columna para encontrar el resultado debajo del conectivo lógico. Siempre debajo del conectivo lógico. Por tanto, yo tendría entonces, que sería verdad o falso es falso y en todos los otros casos es verdad. Verdad, verdad, verdad y falso. Verdad y falso es falso. Como esta columna llegaría a ser el resultado de todo lo que está dentro del corchete, tendría que operarse con todo el resultado que está dentro del paréntesis. Por tanto, haciendo las operaciones, tendría esta columna junto con esta otra columna. Y de ahí, seguidamente, tendría que operar. ¿Qué sería con el conectivo lógico O? En la disyunción o conectivo lógico O, tendría que, si existe una verdad, todo es verdad. Por tanto, aquí tengo verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, verdad. Verdad y falso, verdad. Y falso me da falso. Por tanto, las tablas lógicas se clasifican en tres, como hemos visto, que sería tautología, contradicción o falacia y contingencia. En el hipotético caso de que sea tautología, implicaría que todo sea verdad, cosa que no es, ya que existe un falso. Sería una falacia cuando todo es falso, pero no, existen tres verdades. Cuando no es una tautología y no es una falacia o contradicción, tendría que ser una contingencia. Es por eso de esta forma que esto sería una contingencia. Por ende, entonces, ya quedaría el resultado de nuestra tabla de verdad, estaría mostrado en la columna resultante, que llegaría a ser esta. Esta llegaría a ser nuestro resultado, de la cual nosotros determinamos cuáles. En este caso nos determinaría una contingencia. Para el siguiente caso, aplicamos lo mismo. ¿Cuántas proposiciones lógicas tengo? En este caso solo tengo dos proposiciones lógicas, P y Q. Luego aquí tengo P, no P, que sería la negación de P, pero no lo contaría como una proposición lógica. Tendría Q, luego P y no Q, que sería la negación de Q, que tampoco lo cuento como una contradicción lógica, como una proposición lógica. Solo tendría dos. Entonces, de aquí determino que N es igual a 2. Por tanto, llego a la conclusión de que 2 al cuadrado, ya que sería 2 a la n, esto sería 4. Y lo que me implicaría que tendría que tener 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Procedemos de la misma forma, que sería encontrando primero los principales, que en este caso tendría que ser Q, P y Q, P y Q. Aquí tengo al P, aquí tengo a Q y aquí tengo a P.
Luego también tendría que identificar las negaciones, que en este caso serían no P y no Q. Esas serían mis negaciones. Una vez identificado cada uno de estos, yo tengo que partir siempre de los términos lógicos, que en este caso sería, sin contar las negaciones, sería P y Q. Entonces, yo empiezo por P, como les he dicho, la mitad tiene que ser verdadero, la otra mitad falso, luego intercalando de uno en uno, y cuando sea de 3, vamos a ver ejemplos más después donde se pueda determinar de esa forma. Entonces, esto es P, esto es Q. Yo desarrollo verdadero, verdadero, falso, falso. Tengo 4 columnas cumpliendo con el mismo principio. Aquí, propiamente dicho, verdadero, falso, intercalando de uno en uno para evitar repeticiones. Esto mismo de P lo puedo copiar acá, de Q también lo puedo copiar acá y de P igual acá. Para las negaciones tendría que dar, si es verdadero se vuelve falso, si es verdadero se vuelve falso, falso, verdad y demás. Para la negación de Q, lo propiamente dicho, es verdadero se vuelve falso, si es falso se vuelve verdadero y así sucesivamente. Después tengo que operar lo que se encuentra dentro de los paréntesis, luego dentro de los corchetes y al final dentro de las llaves. En todo caso, tendría un primer paréntesis acá, que sería entonces, donde, como ustedes saben, el único verdadero entonces falso me da falso y los demás casos son verdad. Entonces, este es falso y los demás casos son verdad. Luego tendría para O, donde si existe una verdad, todo es verdad. Existe una verdad, verdad, falso, es todo falso, verdad, verdad. Y para ahí, que donde existe un falso, todo es falso. Falso, 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 verdad. Después tendría que operar luego los corchetes. En este caso, como aquí no existe corchetes, no opero. Aquí sí existe corchetes, aquí tendría que operar y aquí tampoco. En estos corchetes tendría que operar el conectivo lógico, el último conectivo lógico más fuera de todos los corchetes, que en este caso llegaría a ser la conjunción. Por tanto, para la conjunción trabajo junto con esta columna y esta otra columna, ya que sería la relación entre esta columna y todo lo que está dentro del paréntesis, el resultado estaría en debajo del conectivo lógico. Por conclusión, tendría, como es la conjunción, existe un falso, todo es falso. Falso, 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 verdad. Seguidamente, tengo que darme cuenta si existe una negación fuera o no de los corchetes, paréntesis, llaves. En este caso, para este paréntesis existe una negación, lo cual implicaría que todo lo que está dentro del paréntesis debería negarse. Eso implica que el resultado de lo que está dentro del paréntesis se encuentra en la columna debajo del conectivo lógico de la implicación. Me daría como la negación, tendría que negar cada uno de los elementos. Si es falso, es verdad. Si es verdad, es falso. Si es verdad, es falso. Si es verdad, es falso. Por tanto, como conclusión, ya tendría el resultado de todo esto que está acá. Y el último conectivo lógico por fuera sería esto. Tendría que encontrar el resultado de lo que está dentro de las llaves. Pero vamos con lo que está dentro del corchete. Sería esto. Por tanto, yo obtendría, si existe un falso, todo es falso. Verdad, verdad, falso. Verdad, falso, verdad, falso. Falso, verdad, falso. Falso, verdad, falso. Y por último, tendría que unir lo que está dentro del paréntesis, junto con lo que está dentro del corchete. Que implicaría lo siguiente. Sería el conectivo lógico de la disyunción, que si existe un verdadero, todo es verdadero. Tendría que trabajar junto con esta columna y esta otra columna, la cual implicaría verdad, verdad es verdad, falso, falso es falso, falso, falso es falso y falso, falso es falso. Como resultado de todo lo que está dentro de las llaves, tendría este conectivo, ya que es el último conectivo lógico que une dos operaciones o dos proposiciones. Sería esta columna de acá, la cual tendría que relacionarse con la columna de la negación de todo lo del paréntesis para encontrar unidas por este conectivo lógico, que es la disyunción exclusiva, y de esta forma determinar el equivalente en tabla de verdad de nuestra proposición, de nuestra fórmula proposicional. Que en este caso tendría, para conectivo lógico de la disyunción exclusiva, si son iguales es falso y si son diferentes es verdadero. Como es verdad y verdad igual falso, falso, falso son iguales, falso, y falso son iguales, es falso, falso y falso son iguales, es falso. Como resultado de todo esto, lo encontraría acá. Que sería
esta columna de acá. La cual, por tanto, me indicaría que el resultado puede ser, como hemos indicado hace rato, como hemos mencionado hace rato, una contradicción o falacia, cuando todo es falso, una tautología, cuando todo es verdadero, y una contingencia, cuando no es ni tautología ni contradicción. En este caso, como no existe ninguna verdad y todo es falso, llegaría a ser una contradicción. Después, para el ejercicio número 3, igual nuevamente tendría dos proposiciones, P y Q, y tendría que proceder de la misma forma. Entonces, encontraría primero lo que son Q, desarrollaría lo que sería cada uno negado y encontraría el resultado final equivalente, que sería este. Como pueden ver los caminitos, estoy operando esto con esto para encontrar el resultado entre paréntesis y que nos daría esto, y esto con esto para su negación. En este caso, desarrollaría lo que está dentro de paréntesis, que sería esto con esto para obtener esto, y esto con esto para obtener esto. Quiero encontrar el resultado total entre los paréntesis, tendría que acercarme en este conectivo lógico, que sería este con esto, me daría este resultado, y de esta forma los relacionaría junto con esto para encontrar el equivalente lógico en fórmula en valores de verdad o falsedad. Lo cual me daría todo verdad, implicaría que sea una tautología. Ahora vamos a hablar sobre la simplificación de funciones proposicionales. En este caso tenemos el siguiente apartado. Partimos del mismo principio, es siempre imprescindible encontrar desarrollar primeramente los paréntesis, si existe una operación importante dentro de los paréntesis. Marcamos aquí como las operaciones más básicas, por ejemplo, en la aritmética, en los números, primero viene la radicación, la potenciación, luego viene la multiplicación y la división, y seguidamente viene lo que es las sumas y cestas. En este caso, nuestras sumas y cestas llegarían a ser las conjunciones y las disyunciones. Solo conjunción y solo disyunción, que en este caso sería y o. Como solo tendría y o, lo cual me indicaría que tendría que desarrollar las implicaciones, las negaciones y demás. Entonces, desarrollando. La implicación. Anoto aquí qué ley voy a desarrollar antes de ejecutarla, o qué ley, o voy a ejecutar y anotar qué ley he empleado para simplificar. En este caso partiríamos por la implicación, que partiría de acá. Quiere desarrollar estos dos. Entonces, como primer caso vamos a desarrollar esto primero de acá, que sería la negación del primero. Negación con negación, implico la ley de la negación, que me daría que sería la misma proposición, y o lo que está dentro del paréntesis. En este caso no he desarrollado la implicación, sigo avanzando. Aquí puedo aplicar lo que es la ley de absorción, ya que tengo el mismo conectivo igual acá. Ya que tengo el mismo conectivo lógico, que sería aquí tengo P y aquí tengo P también. Por tanto, me daría P. Luego de C, puedo desarrollar otra vuelta a la implicación a partir de esta operación. Entonces, ya que he simplificado de un lado, luego puedo proceder. O puedo ir simplificando paralelamente ambos. Es depende de la forma en cómo lo haga. Para que sea un poco más entendible, he preferido simplificarlo primeramente uno, luego el otro. Entonces aquí tendría la negación del primero, la negación el primero, y todo el segundo, que sería entre paréntesis. En este caso no puedo hacer nada acá, pero tendría que trabajar con lo que ya he simplificado anteriormente. Aquí puedo aplicar lo que es la ley distributiva, lo cual me indicaría que tendría que ir, tendría que venir con lo que está dentro del, del paréntesis, y además también tendría que ir donde lo que está en el otro término aparte, cuyo conectivo lógico a trabajar tendría a este.
a la conjunción. Entonces, desarrollo primeramente la distributividad, no P, no Q y P, cierro, abro paréntesis, cierro corchetes, o, ya que lo que está interiormente se saca afuera, y luego mantengo paréntesis y P. Aquí puedo aplicar lo que es absorción. No, en este caso no puedo aplicar la absorción, tendría que aplicar la ley de idempotencia y asociatividad, ya que en todo caso, P y P por idempotencia es igual a P, y R se mantiene, ya que como para hacer absorción, o sea, para hacer absorción, esto tendría que ser O. Eso tendría que ser O. Entonces, aquí aplico idempotencia entre P y P para después emplear lo demás. En este otro caso, igual tendría no Q o P. E importante es respetar siempre el orden. El que está primero es el primero, el que está segundo es el segundo. Sería todo O, y aquí puedo aplicar idempotencia. Y después, a estos dos, yo puedo darme cuenta que aquí existe el mismo elemento. Por tanto, yo tendría que aplicar la distributividad inversa a la inversa y sacar el P. ¿Qué sería este de acá? Junto con su operación principal, que sería el I. Por tanto, yo tendría aquí su I, la conjunción, y lo que me daría entre paréntesis. La idea es tratar de encontrar una función lo más simplificadamente posible para poder solucionar el problema. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio, el cual sería igual, propiamente dicho, partiría de lo mismo. La idea, aquí puedo darme cuenta de que, evidentemente, tengo la misma operación. Tendría aquí RI y RI, lo cual me implicaría que puedo aplicar una distributividad a la inversa, que es lo que hemos hecho. RI, hemos abierto corchetes, hemos extraído todo lo que está dentro de los paréntesis, y el conectivo lógico por fuera lo hemos mantenido, lo hemos metido dentro, que sería stay, lo hemos metido dentro. Entonces, así formo yo la distributividad a la inversa. Aquí tengo que desarrollar la doble implicación y la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva me da la negación de todo, de paréntesis, el primero, doble implicación, el segundo, tal como está. Solo lo único que variaría es que tendría que tener la negación por delante. Nada más. Por tanto, y aquí y en el otro lado desarrollo la implicación. De esta forma, entonces, yo sigo procediendo. Aquí desarrollo doble implicación, 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 que sería, aplico el teorema de la implicación y aquí de la doble implicación. Aquí obtengo todos los resultados. Dense cuenta que estoy dando importancia a esto, a estas partes, principalmente. Ya que sería la negación del primero, o sea, el teorema dice, el teorema indica la negación del primero. Textualmente sería de esta forma. Lo cual me indicaría lo siguiente, que no P y no, la negación de la negación se simplifica y me daría directamente P. ¿Qué es lo que yo tengo acá? A P. Por tanto, esto baja como Q o Q, y en este otro caso, la negación se mantiene por fuera y mantengo la misma negación. En este caso, la negación la desarrollo al final, ya que no puedo meterlo dentro de la implicación, ya que hasta donde conozco, para aplicar un teorema, tendría que estar en función de conjunción y disyunción. Por tanto, aquí desde la doble implicación,
y luego la, la implicación acá. Aquí yo lo puedo dejar tal como está, ordenar un poco, seguir operando, y aquí desarrollo de 100 la implicación, la negación dentro. ¿Qué sería la negación de estos dos? La negación con negación sería sin negación, se eliminan las negaciones, la disyunción se vuelve conjunción, la conjunción se vuelve disyunción y así sucesivamente. La negación, la negación. Ahora recién puedo recién aplicar, pero me puedo dar cuenta que aquí puedo aplicar probabilidad distributiva. Puedo obviar estos aspectos, estos puntos. ¿Por qué? Me dirán, pero. Porque aquí tengo el conectivo lógico O y aquí tengo el otro conectivo lógico O. El cual implica que cuando son iguales, según por leyes lógicas, puedo aplicar lo que es la asociatividad. Por tanto, yo me opero esto solo con esto, con todo esto. Y desarrollo todo esto primero, O, ya que está con O, el segundo, todo esto primero, O, el segundo, y todo lo que está fuera lo dejo con O. Aquí tengo que darme cuenta de lo siguiente. También puedo eliminar estos espacios debido a que tengo aquí el mismo conectivo lógico. Por tanto, yo puedo aplicar la absorción respecto a P o respecto a Q. Y sea cual sea la forma en la que yo aplique la absorción, si yo aplico la absorción respecto a Q, todo se va a simplificar, me va a quedar Q, igual va a tener P o Q. Si aplico respecto a P, todo esto se va a eliminar el Q dentro y me va a quedar P o Q, y aquí va a quedar Q soltita. Entonces, en síntesis, voy a tener lo mismo, sea cual sea el camino que he de escoger para la absorción. Eso tengo que analizar. Y respecto a este otro punto, tendría que desarrollar la distributividad, que me implicaría que tendría que ir desde todo esto que está entre paréntesis hasta este primero y luego hasta este segundo. Y así de esa forma poder encontrar la solución. Por tanto, yo aquí tengo la negación de P o todo esto que está entre paréntesis o este con este y este con este. Que lo correcto sería la distribución de este lado, pero no importa a qué lado lo haga la distribución de test, que yo me dé cuenta cómo lo esté haciendo la distribución. Entonces, si yo hago la distribución, voy a obtener todo esto, sería no P o no Q junto con OP, y luego no P o no Q junto con Q. Por tanto, de esta forma voy a tener no P y no Q. Y aquí puedo aplicar lo que es la negación, ya que no P o P me daría una verdad, y no P, no Q o Q me daría otra verdad. Me quedaría no P, me quedaría no Q, esto es lo único que me quedaría. Aquí igual, esto es lo único que me quedaría, pasa a estar aquí. Y por tanto, por absorción, yo tengo que todo esto es equivalente a verdad. De ahí, de esa forma, verdad y verdad me da una verdad, por identidad. De ahí, de esta forma, yo obtengo que cualquier proposición lógica y verdad, por identidad, me da la misma proposición lógica. De aquí yo puedo hacer operaciones respectivas, como por ejemplo, todo esto que está dentro, lo pasaría a aplicar junto con esto y luego con este. Para así, de esta forma, aplicar la distributiva tendría P o Q o no P y P o Q o no Q. Igual aplicaría nuevamente la simplificación entre todo esto y entre, perdón, sería entre este, y después sería entre todo esto. Conectivo lógico del O. Por tanto, yo vuelvo a tener por negación que todo esto es igual a una verdad, y lo único que me daría sería Q, y aquí P. El conectivo O, por tanto, esto sería igual, equivalente a una verdad, y aquí igual a una verdad, por tanto, verdad y verdad me da R, y verdad me da R, por identidad. Y para este otro caso, último caso,
tendría P, entonces R, o no P de Cauchet, o P o Q, entonces R. La simplificación sería fácil, partiendo del siguiente punto, que sería no P o R, primero desarrollando la implicación, o la negación, o, y de esta forma aquí puedo aplicar absorción entre no P, y aquí tengo igual no P. De esta forma tendría no P. Y en este otro caso tendría que distribuir no P y no Q o R. Como me doy cuenta que aquí tengo el mismo conectivo lógico que sería O, y aquí tengo O, entonces yo puedo aplicar por distributividad, o mejor dicho, por absorción, entre lo siguiente. No P, y aquí tendría a no P también. Por tanto, yo aplico absorción entre estos dos y me quedaría no P o R. Y de esta forma yo encuentro el resultado. Bueno, hasta aquí sería un poco de lo que es ejercicios de lógica y espero que haya podido comprenderse.